El presente como Epifanía, de José Balsa. Prólogo a la primera edición del libro Obra entera, Poesía y prosa, de Rafael Cadenas. A veces tengo la fantasía de que las 500 o 1000 personas que dirigen al mundo, ¿cuántas son? Nadie las ha contado, sufran una transformación, se vuelvan religiosas en el sentido más hondo de la palabra. Aquí incluyo las que forman las diversas jerarquías de las religiones institucionales, y las veamos destruyendo las armas, defendiendo de veras la naturaleza, protegiendo en todas partes la vida como expresión de lo que ellos llaman Dios. La posibilidad de que ocurra el milagro se desvanece, y yo maldigo a los gobernantes, científicos y técnicos que llevan a cabo la siniestra tarea. Quizá resulte extraño encontrar frases como estas en un libro que se aproxima a la mística y a San Juan de la Cruz, pero tal vez la vibrante atención de Rafael Cadenas al presente, a la vida total, permita que ambos temas confluyan con ardor en su manera de sentir y pensar. No es nada nuevo en un poeta como él. Si vemos los versos escritos cuando tenía 15 años, Cantos iniciales, 1946, sentimos irrumpir en ellos de inmediato una húmeda sensación de presente. Cuanto entonces probablemente surgió como impulso íntimo y personal, encontró en la experiencia y en otras situaciones y autores una raíz común. De manera natural y enigmática, el vivir, la conciencia de vivir o la investigación sobre el vivir se convirtieron en un eje magnético de su obra, de su transcurrir cotidiano. Decir esto parece simple, pero solo recorriendo la escritura del autor podemos vislumbrar en tal actitud una compleja forma de descubrimiento, de solidaridad, de asombro, una prolongada lucha por revelarse a sí mismo mediante raro esfuerzo, la brújula vacilante que permitiera el proceso. Cadenas nace el 8 de abril de 1930 en el estado de Lara, Venezuela, una región de grandes extensiones áridas, aunque Barquisimeto, su ciudad natal, estuviera entonces rodeada de árboles y cercana a un pequeño río. Algo de ese pasado desértico cruza por casi toda su poesía: concisión, calidez, soplo. Tal vez la excepción expresiva sea los cuadernos del destierro, de prosa lujosa y fraseo complejo. Algo del trópico absurdo, percibido por otro gran poeta, Eugenio Montejo, transpira en este volumen escrito durante el exilio, 1952-1956, de Cadenas en la isla de Trinidad. Cadenas ha confesado que no sabe de dónde le viene su gusto por la literatura, pero nada cuesta vislumbrar en aquella familia provinciana donde el padre comerciante le trae libros, el germen de su entusiasmo por la lectura. A partir de los 12 años escribe las cartas que su abuelo le dicta. Este, un general pobre y olvidado, buen lector y contador de anécdotas sobre su propia vida, los padres afectuosos, numerosas tías, hermanos y una especie de haya indígena forman la red de vínculos que envuelven delicadamente al niño y al adolescente. Como hemos dicho, escribe tempranamente, y lo curioso es que en tales intentos ya parece estar definida no solo una personalidad estilística, sino también la búsqueda de ciertas constantes reflexivas. Tempranamente acoge el riesgo político. Es la época de su militancia comunista. Pasa a Caracas y a la universidad y no tardará en enfrentar a la dictadura militar. Es entonces cuando sale exiliado hacia Trinidad. Después anotará: solo en un sitio puede ser derrotada una sociedad,
en el pecho de cada hombre. Importa mucho añadir que desde hace casi 40 años se considera independiente y ha sostenido en numerosas entrevistas y charlas que no se debe pertenecer a partidos porque perdemos la libertad, que es indispensable para la realización del individuo, designio central en la vida de Cadenas. De ahí su oposición a los sismos. Regresa a Caracas en 1956 y durante 3 décadas permanece inquietantemente inmóvil en la ciudad. Trabaja como profesor de literatura inglesa, estadounidense y española. Traduce a Lawrence, Nijinsky, Winman, Cavafy, Segalen, Pessoa, etc. Hondas razones psíquicas lo apartaron gradualmente de la turbulencia política y lo comprometieron en un exigente proceso de introspección, de la espontánea relación comunitaria al problema del yo. De esta figura psíquica y sus abismales poderes pasa a la orientación del alma como energía hacia lo inmediato. Lo otro bien logra decirse: no se puede escribir cosa valedera sin haber estado en el infierno. La angustia será una vía para advertir la infidelidad del sí mismo y para tratar de revelarle el esplendor del presente. Solemos hablar del misterio del universo sin incluirnos, como de cosa ajena, como si no formáramos parte de él, como si no le perteneciéramos. A estas alturas podríamos darnos cuenta de que ese misterio nos constituye, de que somos misterio de pies a cabeza, de que el misterio está en cada poro, cada célula, cada átomo que nos forma. El espacio más familiar, el espacio donde nos movemos, el espacio cotidiano, es el mismo de las estrellas. Así va comprendiendo Cadenas la relación entre la cotidianidad y lo sagrado, el misterio entre nosotros y la naturaleza. Él afirma: la separación entre naturaleza y cultura nos mete en dificultades de las cuales es difícil salir. Pero hay que ver la obra humana como continuación de la naturaleza, como naturaleza en otra forma. Y también, para mí todo es sagrado, porque todo pertenece al misterio. ¿Un criminal sería sagrado?, podría preguntar alguien, en son de polémica, y la respuesta tendría que ser no. No, pero la vida en él sí, precisamente lo que él mismo ignora. Si lo supiera, no sería un criminal. Tal vez hasta tendría conciencia de la peligrosidad que mora en el ser humano. En esas décadas y en la siguiente aparecen sus libros de poesía, aforismos y ensayos: Los cuadernos del destierro, 1960, Falsas maniobras, 1966, Memorial, 1977, Intemperie, 1977, Realidad y literatura, 1979, Anotaciones, 1983, Amante, 1983, En torno al lenguaje, 1985, Dichos, 1992, Gestiones, 1992, Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística, 1995. Pero los años de inmovilidad caraqueña desembocan en dos contrastes. Su obra silenciosa comienza a ser premiada. Recibe en 1984 el Premio Nacional de Ensayo, en 1985 el Premio Nacional de Literatura, en 1991 el Premio San Juan de la Cruz, en 1992 el Premio Internacional de Poesía J. A. Pérez Bonalde, en 1993 el Premio de la Fundación Mozarteum de Venezuela, y paralelamente desde 1987 se inician los grandes viajes, de entre los cuales mencionaremos solamente, por ejemplo, el que ocupa todo un año a Boston.
Allí visita 2 veces Concord, el pueblo de Emerson y Thoreau, así como el bosque donde este último vivió. También va a la casa de Robert Frost, asiste a 2 seminarios breves en Harvard, visita Nueva York, lee sus textos aquí y en Boston. Poco después va a Francia, becado por la Fundación Mozarteum. Reside por 2 meses en la Cité des Arts de París. Después pasa un mes en Londres y el siguiente en España. Sigue hacia Roma, Florencia y Varsovia. Permanece 2 días con los traductores de la abadía de Royaumont. Desde entonces ha vuelto a algunos de esos mismos países o recorrido otros. En el Festival de Medellín de 1998 lee sus poemas ante 5.000 personas. En verdad, su poesía ha sido reconocida desde siempre, y numerosas antologías en español y en otros idiomas así lo demuestran. En un grato libro de conversaciones, la entrevistadora María Ramírez Rives le pregunta: ¿qué es poesía? Entonces, se sabe lo que es poesía cuando ocurre el encuentro, pero antes del encuentro es algo que no se puede definir. Sí, yo creo que no tiene mucho sentido eso, definir. Ese encuentro quizá tenga que ver con lo que apunta en anotaciones. Frente al poema, estamos en contacto con palabras que se reaniman en nosotros, que dependen de nuestra respuesta para cumplirse. El modo de recibirlas es lo que hace el poema. Movimientos ambos que confluyen así. Los lectores de poesía buscan, en el fondo, revelaciones. En el poema, que es una totalidad integrada a la macrototalidad del libro, pervive un rasgo fragmentario, rasgo que se repite en el pensamiento ensayístico o aforístico de Cadenas. Mucho de nuestro mundo actual nos impele hacia lo fragmentario, pero no nos engañemos, la historia misma nos lleva o nos trae a la escritura fragmentaria. La fragmentación del mundo tal vez conduce al fragmento, o a todo lo contrario, a la obra ordenadora. El encuentro y la revelación constituyen una cadena de refracciones extensa y simultánea. Lector y autor, autor y texto, vida y vida, términos que pueden ir de atrás hacia adelante o viceversa, porque la literatura refleja nuestro desencuentro y vale como tal en su errancia. Desencuentro y revelación que existen en un reino del cual somos parte, la realidad inmediata. El poema puede ser una forma que surge de la realidad, pero ésta se convierte también con su reflejo verbal, el reino, lo más presente, lo más oculto. Decir esto es reconocer que somos naturaleza, que ella está en nosotros íntegramente y que nuestro cuerpo es el lugar de fusión entre nosotros mismos, lo oculto y lo natural. Así, la pregunta última sobre el misterio puede conducirnos a una respuesta desconcertante. Al reconocer la vida, la energía, el reino en que nos desenvolvemos y al cual deberíamos igualarnos con fervor, tal vez estaríamos practicando una identificación con Dios. Si alguien se identifica con Dios, es causa de alarma. Apunte sobre San Juan de la Cruz y la mística. Somos Dios porque éste no posee atributos ni potencias superiores. Nos constituye como al mundo. Este tema, desde luego, debe ser visto con la óptica de Cadenas contra el yo. No se trata de una diferencia, sino de aceptar humildemente una continuidad en la línea de la energía vital, cósmica. Ahora podemos comprender mejor la extraña unidad de esta poesía, desde la intuición puberal hasta la luz adulta, desde la ceguera hasta el instinto y la inteligencia flexible, unidad que contrasta
transita y, sin embargo, se opone a la prosa del autor. No deja de ser interesante tocar este punto. En Gestiones ha dicho que el poema está donde menos se esperaba, donde nadie lo buscó. También afirma que no quiero estilo, sino honradez, y en Memorial templa la noche el habla, que busca ajustarse más allá de todo efecto. La obra de Cadenas pasa con tal espontaneidad del verso económico a la prosa explícita que casi no lo advertimos. Pareciera que un singular sentido del habla hiciera equilibrada la transición. En la escritura poética siempre habrá un claroscuro, no la claridad total, la claridad de Apolo. Esto es así poéticamente, pero cuando el autor acude al pensamiento, en los inolvidables ensayos Realidad y Literatura, y en torno al lenguaje o en sus libros de aforismos, entonces la prosa cambia de tono y el pensador trata de que su llamado sea nítido. En la prosa hay como una resolución de los problemas, de los conflictos, pero en la poesía no. Más bien en la poesía los conflictos son como la materia del texto. No es fácil diseñar una imagen sobre la personalidad y la obra de Cadenas. Constituye a la vez una figura central y lateral en la diversidad de la poesía venezolana y latinoamericana. No sé de otros autores que hubiesen escogido la ruta del instante, la ruta de la tensión, como destino, pero hay coincidencias en el esplendor conceptual y expresivo de su trabajo con el de Huidobro y el de Otavio Paz, con el de José Antonio Ramos Sucre y Sánchez Peláez. Quiero cerrar estas líneas trayendo dos frases de Cadenas que quizá complementen lo dicho hasta ahora o que permitan vislumbrar mejor su sentido cotidiano del vivir y su apuesta consoladora hacia la fusión entre poesía y vida. Dice una: la risa es un gran don que alivia de la oscuridad, y la otra: la esfinge siempre nos cita. Caracas, junio de 1999.